Estimado público, reciban nuestros cordiales saludos. Soy Paola Espinosa y es un gusto que nos acompañen en este recorrido literario preparado con dedicación. En cada palabra que nace del dolor aparece una puerta hacia la esperanza. In every word born of pain, there is also a door to hope. Y con esta frase hacemos presente nuestro audiovisual, donde vamos a tocar distintas expresiones literarias del gran escritor César Vallejo. Principalmente abordaremos la novela de Fábula Salvaje, conjuntamente al ensayo Gritos silenciados, violencia machista en Fábula Salvaje, donde ambos contextos se van a complementar y nos van a mostrar el tema de la violencia hacia la mujer, que hoy en día sigue vigente en la realidad peruana. Además de ello, tocaremos lo que es un poema, una infografía y una historieta que también guardan alusión a la realidad social y los conflictos humanos. El proyecto ha sido elaborado por los siguientes integrantes, y sin más que acotar, los invitamos a dejar que la literatura los acompañe a escuchar cada palabra con calma y descubrir los sentimientos y los valores presentes en cada expresión. César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 y falleció en 1938. Nació en Santiago de Chuco, Perú, y es reconocido universalmente como uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX, capaz de transformar su sufrimiento personal en una expresión de dolor colectivo. Su recorrido literario evolucionó desde el modernismo melancólico de los heraldos negros hasta una ruptura radical del lenguaje en trilce, obra vanguardista gestada tras un injusto encarcelamiento en su tierra natal. En 1923 emigró definitivamente a Europa, instalándose principalmente en París, donde vivió marcado por la pobreza, el intenso compromiso político y la solidaridad ante la Guerra Civil Española. Estas vivencias culminaron en sus obras maestras póstumas, como Poemas Humanos, España, Aparta de mí este cáliz, que lo consagraron como el poeta de la condición humana. La novela surge en el momento en que el indigenismo empezaba a formar fuerza en la literatura peruana, buscando representar el mundo andino y denunciar sus injusticias. La novela muestra cómo un acto impulsivo desencadena un conflicto moral profundo en su protagonista, evidenciando la culpa, el miedo y la fragilidad humana. Más que narrar hechos, la obra explora la violencia interior del individuo y la tensión entre instinto y conciencia dentro de un entorno rural marcado por la injusticia. Fábula Salvaje inicia con Balta Espinar, quien es un campesino andino que se levanta al amanecer y toma el viejo espejo del corredor. Al mirarse siente un estremecimiento, una imagen extraña, como si otra cara se hubiera asomado detrás de él. Cruza el cristal, sobresaltado deja caer este espejo y se rompe en 1000 pedazos. Balta queda pálido, temblando y sin entender lo ocurrido. Adelaida corre al oír el estrépito. Ella ve a su esposo todo pálido, tembloroso. Él apenas puede explicar todo lo sucedido. Cuando le dice que rompió el espejo, Adelaida se asusta. Eso trae desgracia a Balta. La inquietud entra al hogar. Al atardecer, una gallina comenzó a cantar como gallo, señal de desgracia en la sierra. Adelaida comenzó a llorar, inquieta, y Balta recordó que antes de la muerte de su madre, otra gallina había hecho lo mismo. La casa entera parece llenarse de una tensión silenciosa. Acompañó a Balta. En la fuente, en la sequía y en el agua quieta de los charcos, él creía ver una sombra que huía al instante, una presencia astuta que no se dejaba atrapar por él. Guardó ese temor para sí y la inquietud abrió paso en su pecho como maleza, enredándose con cada día de trabajo y cada noche sin sueño. Se encierra en sí mismo. Adelaida percibe su distancia y comienza a sentir miedo, no del presagio, sino del cambio de Balta. Balta sueña con un espejo infinito, donde su sombra lo persigue. Poco a poco su mente se volvió un territorio de dudas, y su amor por Adelaida empezó a teñirse de recelos inexplicables. Empieza a mostrar comportamientos violentos. Le habla a Adelaida con brusquedad, la ignora, la culpa de llorar por tonterías. Se muestra irritable ante cualquier gesto de ella. Ella intenta saber qué le pasa, le toca el hombro con ternura. Él se aparta como si lo quemara. ¡Déjame, mujer! Adelaida lloraba en silencio, sin comprender la sombra que se había posado sobre él, ni la violencia que, gota a gota, se derramaba sobre su corazón.
Un día, huyendo de sus propios pensamientos, Balta caminó hacia las alturas. Los cerros se alzaban como gigantes de piedra, y el viento soplaba como si repitiera un nombre. Piensa en su esposa, con ternura, luego fastidio, y luego odio. Y en su mente se repetía una pregunta: ¿y si Adelaida ama a otro? A su vez, el cielo se cerraba, la tormenta rugía, y Balta, ya extraviado en sí mismo, confundió la voz del viento con la de su invisible perseguidor. Balta regresa del risco como alguien sombrío y callado. Adelaida va a correr hacia él, preocupada, diciéndole: ¿dónde has estado, Balta? Me has asustado. Él la aparta con violencia verbal: no me sigas, déjame. Ella rompe a llorar, se lleva las manos al rostro y tiembla. Balta la va a culpar sin razón alguna, la rechaza y la deja llorando sola, mientras él se hunde en su delirio. Después de una noche inquieta y vigilante, el atormentado campesino va a retornar a los páramos y llega al mismo risco donde ya había estado antes, aunque esta vez el paisaje iba a estar tranquilo y él sentía paz. Sin embargo, su mente seguía llena de alucinaciones y angustia. Ya sentado al borde del precipicio, va a sentir que algo lo roza por detrás, provocando que el campesino se exalte, y precisamente ese impulso lo va a hacer perder el equilibrio y caer al terrible abismo, siendo ese su trágico final. Ese mismo día en el pueblo, Adelaida da luz quedando pálida y débil. El recién nacido llora dolorosamente como si presintiera algo. Y en el mismo cuarto, la temblorosa luz de una vela parecía mirar hacia la puerta entreabierta, iluminando el corredor oscuro, como un pequeño reflejo de tristeza que escapaba de la casa. Era marzo y empezó a llover, como si el cielo también hubiese comprendido la desgracia y bajara a llorar en silencio. Y así termina esta trágica novela, envuelta en los celos y la sombra que oscurecieron el corazón de un campesino que algún día fue feliz con su amada Adelaida. Muchas gracias. Un cordial saludo, estimado público. Ahora veremos 3 escenas simples de Fábula Salvaje de César Vallejo sobre la violencia o desigualdad contra la mujer. Punto número 1. Los trabajos que eran solo para ella. Desigualdad. En este, Adelaida se levanta muy temprano para poder rezar, cargar agua pesada, barrer la casa y cocinar. Mientras ésta cuidaba animales, Balta solo trabajaba en el campo y no le ayuda. Ella agota su cuerpo en estas tareas de mujer sin descanso ni apoyo. Punto número 2. El rechazo cruel en el frío, violencia emocional. Ella, embarazada y con miedo al invierno, le suplica a Balta poder volver al pueblo. Este la ignora con enojo y la mira amenazante. La deja llorando y asustada y sola. Su poder en el matrimonio la hace sufrir sin voz. Punto número 3. Los golpes y gritos por celos falsos, violencia física y emocional. Loco por los celos sin razón, Balta insulta a Adelaida, la acusa de traidora y la golpea fuerte. Ella se arrodilla pidiendo perdón, pero él la rechaza con rabia y huye, dejándola abandonada. En este cuento de César Vallejo, la violencia contra la mujer se ve en Adelaida, una chola andina que sufre desigualdad. Carga sola con trabajos duros como traer agua pesada y cocinar, mientras su esposo Balta no ayuda. Ella, embarazada y con frío, suplica apoyo, pero él la rechaza con amenazas y enojo, dejándola llorando y asustada. Al final, loco de celos falsos, la insulta y golpea, abandonándola toda rota. Esto refleja abusos machistas reales en el Perú, vigentes hasta la actualidad, donde las mujeres son controladas y agredidas sin voz ni protección. Esto se une con el ODS 10, por ejemplo, de reducir desigualdades, empoderando a las mujeres para compartir cargas y acabar con la discriminación de género. Y al ODS 16, paz y justicia con leyes que castiguen violencia y defiendan derechos,
Para que víctimas como Adelaida tengan apoyo y no queden en el olvido, Vallejo nos alerta: actuemos por igualdad y respeto. Un cordial saludo a todos los presentes. En esta oportunidad, mi equipo y yo vamos a presentar un poema titulado Los Heraldos Negros, escrito por César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Este profundo poema describe los golpes inesperados y devastadores que nos da la vida sin explicación alguna. Vallejo va a manifestar una profunda tristeza y desconcierto ante esas heridas que parecen llegar de la nada, y a través del arte de las palabras va a mostrar cómo el ser humano se va a enfrentar al dolor, la impotencia y esa sensación de no entender el por qué pasan ciertas cosas. En la historieta Vacancy Express se muestra una presidenta que ha sido destituida de su cargo. Alrededor, la población hace comentarios irónicos, diciendo que la política se ha vuelto un show y que siempre hay una nueva crisis. También aparecen frases sobre la violencia, la inseguridad y el desorden en el país, mostrando que la situación política afecta a toda la sociedad. Esta historieta se conecta con Colacho Hermanos, porque ambos muestran cómo el abuso de poder, la corrupción y la falta de justicia termina perjudicando a la gente común. Por otro lado, la infografía de Muro Noroeste explica ideas de Vallejo sobre la justicia, la culpa y la necesidad de ser más humanos y solidarios. También incluyen aspectos de contra el secreto profesional, donde se denuncia la desigualdad y el abandono que sufren los más vulnerables. En conjunto se muestra la misma idea, que vivimos en problemas de injusticia y deshumanización, y que es necesario recuperar valores como la empatía, la solidaridad y el respeto para mejorar como sociedad. Concluimos este recorrido entendiendo que Fábula Salvaje no es solo un cuento, sino sigue siendo un reflejo de la realidad actual en el Perú. A través de Balta y Adelaida, Vallejo nos muestra cómo la superstición, los celos y el machismo pueden llegar a destruir vidas y silenciar mujeres en el Perú. Esta violencia psicológica sigue siendo la barrera que nos aleja de la justicia. La lección es clara. Debemos escuchar los gritos silenciados y dejar de normalizar el abuso. Como sociedad, tenemos el desafío urgente de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 10 y 16. Vallejo nos invita a ser más humanos. Nos toca a nosotros romper el ciclo y dejar de buscar culpables y sanar esas zanjas oscuras con respeto y empatía. Solo construiremos el futuro justo que todos merecemos si todos colaboramos.